Y estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias. Nos acompaña hasta ahora el arqueólogo Rubén Stever, quien hace algunos años ya ha hecho un importante descubrimiento de carácter histórico para nuestro país y que se refiere exclusivamente a que cuando llega Pedro de Valdivia no encuentra una ciudad vacía ni la funda a partir de cero. Ya había ahí un asentamiento indígena. Y eso es lo importante de esta materia, porque de a poco nuestra historia va tomando otros matices y vamos descubriendo cosas nuevas. ¿Qué tal, profesor Stever? Bienvenido a nuestro programa y muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarme. No, gracias a usted por tener la gentileza de venir a compartir un poco esta materia. Y me gustaría saber en qué momento usted comienza a sospechar de que Valdivia, pese a haber fundado la ciudad de Santiago en el Cerro Huelén, efectivamente, o Santa Lucía, no partió de cero, sino que había un asentamiento ya de carácter inca. Fue en una conversación con un historiador que se llama Leonardo León, por lo menos 10 años antes del 2011, digamos en el 2000. Ya. Pero conversando así en su casa, un asado ahí, y él, yo le preguntaba a él dónde podría, digamos, haber estado el centro administrativo incaico principal, porque se sabe fehacientemente, esto es un dato confirmado, que aquí había un gobernador incaico, estamos hablando aquí del Valle del Mapocho, un gobernador incaico Quilicanta, que recibió a la expedición de Diego Almagro en 1500, se me olvidó, y después recibió a Pedro de Valdivia. El mismo Quilicante, el mismo. Entonces se supone que él tiene que haber tenido un centro administrativo, un lugar de donde gobernar. Entonces yo le preguntaba al historiador si él tenía alguna pista de dónde podría estar. Y la verdad es que no tenía, ni siquiera se había hecho la pregunta, pero tiempo después me llamó por teléfono y me dijo que en las actas del Cabildo de Santiago, en las primeras actas del Cabildo de Santiago, que es incluso un libro que desapareció y después hubo que restituirlo, aparece que el 12 o 14 de junio de 1541, hay un cabildo, se cita un cabildo, donde se le va a ofrecer al capitán Pedro Valdivia ser gobernador. Y esa reunión se convoca en el tambo grande que hay junto a la plaza de esta ciudad. Perfecto. Y entonces él me llama y me dice, mira qué interesante, hay un tambo grande junto a la plaza de esta ciudad, podría ser incaico, y entonces podría ser ese el lugar donde se fundó Santiago, y donde estaba el centro administrativo del famoso Quilicanta. Pero aparte de ese dato, no había ningún otro dato, por lo tanto esta idea ya no la volvimos, quedó ahí, no la volvimos a tratar por falta de evidencia. Claro, porque siempre seguía como en el ámbito de haber escuchado o saber, pero no había una evidencia, como usted explica. Y yo creo que todo esto cambió cuando un día llega un historiador que se llama Gonzalo Sotomayor, que lamentablemente ya falleció, a mi oficina el año 2011 y me dice, tengo novedades, como cual hay una serie de documentos, me dice, que están hablando de la presencia incaica en el Valle del Mapocho. Entonces le digo, por ejemplo me dice, en un juicio colonial se habla de los paredones viejos de las casas de Linga. Qué interesante, le digo, paredones viejos de las casas de Linga. ¿Y dónde está esto? Muy cerca de la Plaza de Armas, me dice. Entonces ese dato sí que me interesó muchísimo, porque ya sería un segundo dato mucho más concreto de que efectivamente habían casas de Linga a metros de la Plaza de Armas. Claro, y el primer dato también estaba cerca de la Plaza de Armas. Claro, pero es que tambo grande, la palabra tambo, que alude a una posada caminera, pero también a un edificio, es un término que se siguió usando muchos años después, incluso los mismos españoles a veces hablaban de tambo. Entonces no es concluyente la palabra tambo, igual que pucara.
Pucara no es concluyente porque los españoles siguieron usando la palabra Pucara para definir sus propias instalaciones. Claro. Entonces no es, pero cuando ya se habla de los paredones viejos de la casa del Inga, que aún están visibles en 1611, o aproximadamente en esa fecha, entonces paré la oreja. Y le digo, Gonzalo, ¿tú qué quieres hacer con esta información? Entonces me dice que la publiquemos juntos. Ah, ya. Entonces te propongo algo, le digo yo. Tú sigue trayéndome información histórica, documentación que hable sobre la presencia incaica en el centro de Santiago, y yo voy a hacer una revisión completa de todos los hallazgos incaicos que se han hecho en la cuenca. Y podemos, una vez que juntemos toda esa información, hacemos una evaluación del tema, una reevaluación. Y nos tomó un año de trabajo y pudimos concluir lo que sale en el artículo que usted ya mencionó. Mapocho incaico. ¿Y la confirmación con evidencia y todo en qué minuto se produce y con qué hecho en particular, profesor Estever? Mire, después que aparece esa información, él me trae un plano. Posiblemente ese plano también está vinculado a ese mismo juicio colonial, pero no estamos seguros, donde aparece el camino del Inca, así, camino del Inga con G, llegando hasta Santiago, hasta Santiago mismo. El detalle si entra o no a la Plaza de Armas no sale en el dibujo, pero por lo menos es un esquema. Santiago, claro. Y por el otro lado, hay una serie de hallazgos arqueológicos hechos tanto al interior de la Catedral Metropolitana como en los alrededores de la Plaza de Armas, que confirman que hay una presencia incaica importante en ese lugar. Bueno, lo que sí es importante y lo que se concluye es que cuando Pedro Valdivia funda Santiago no partió de cero. Siempre nos enseñaron que Valdivia había partido de cero con Santiago al crearlo y construirlo, pero ya había obviamente instalaciones incas en ese lugar. Y eso obviamente hoy día ha cambiado esa parte de la historia, gracias a los descubrimientos que ustedes han hecho. Exactamente. Tal como usted lo dice, efectivamente ahí había un asentamiento incaico, que no es bueno hablar de una ciudad incaica. Es un tema que se puede tratar en otro momento, pero no corresponde realmente a una ciudad. Corresponde más bien a un centro administrativo y ceremonial de este gobernador que ya mencioné, Quilicanta. Ahora es interesante que Pedro Valdivia acampa como un mes, está en la Chimba, al otro lado del Mapocho. Así es. Y según relata Jerónimo de Vivar, que es el primer cronista que tenemos en Chile, que es contemporáneo a Pedro Valdivia, y después lo relata también Diego de Rosales, más bien Diego Rosales, que Pedro Valdivia habría sido invitado a ocupar este centro administrativo incaico del Mapocho. Ahora, cuando Pedro Valdivia empieza ya a construir la ciudad de Santiago, ¿se rigió por los antiguos planos de este asentamiento, este centro administrativo? ¿O no? Nosotros lo que pensamos es que él ocupa un trazado urbano que ya existía, preexistente. Entonces, cuando él habla que trazó la ciudad de Santiago con el alarife de Pedro Gamboa, etcétera, yo no sé bien a qué se está refiriendo, porque las calles ya estaban hechas, la plaza estaba, y no creemos que las haya reorientado, por ejemplo, y las haya enderezado. De hecho, existe una desviación de 5 grados del trazado urbano de Santiago, o por lo menos del casco histórico, respecto al norte geográfico. Y esa desviación no se puede explicar en un trazado español, porque ellos sabían medir muy bien el norte geográfico y por lo tanto se podrían equivocar en un grado y medio, pero un artillero de la categoría de Pedro Valdivia, que sabía trigonometría, que sabía matemática y era muy buen artillero, no se puede equivocar tanto. Entonces ese trazado que hasta el día de hoy existe, el trazado del casco histórico, tiene una desviación de 5 y hasta 6 grados respecto al norte. Eso indica que la ciudad ya estaba. ¿Y ese trazado es típico de las construcciones incas? Sí. O sea, podría decirse entonces que Pedro Valdivia comenzó a construir sobre lo que ya había en el fondo.
Es que de hecho al principio no construyó nada. Ya. No creemos que haya construido nada. Pasaron varios años Ya. antes que empezara con las construcciones. Yo creo que directamente se ocuparon Ya. los edificios y las casas incaicas. Claro. Luis Taller Ojeda, Ujú. en 1905, publica un trabajo magistral. Ya. Y donde él dice que una de las primeras casas que se hacen en la ciudad de Santiago, la hace Pedro Valdivia como 2 o 3 años después de haber llegado al lugar. Ya. Así que están ocupando... Y vivieron en esas instalaciones, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué razón los incas deciden instalarse en ese lugar, profesor Estever? A ver, aquí hay que desmenuzar su pregunta en dos partes. Uno, ¿por qué se deciden instalar en la Plaza de Armas? Claro. Y ¿por qué eligen el Valle del Mapocho? Los incas, claro. Y son dos cosas totalmente distintas. No sé por cuál quiere partir. Partamos por la Plaza de Armas. Partamos por la Plaza de Armas. Mire, desde el punto de vista de la habitabilidad, ¿Ya? Plaza de Armas es un pésimo lugar para instalarse. Ya. Nosotros que excavamos en muchos lugares de la Plaza de Armas, siempre más o menos a 2 metros de profundidad, nos encontrábamos con el lecho antiguo del río Mapocho. Ya. Y es un río caracterizado por bolones muy redondos de este porte. Ya. Por lo tanto, son indicativos que pasaba el río por la Plaza de Armas con mucho caudal, capaz de mover grandes piedras y redondearlas. Yo cuando las vi por primera vez no podía entender que fueran todas tan parecidas. Yo pensé que eso era obra humana. No, es acción era obra del agua. Poco después se calma el río y hay un estrato de 20-30 centímetros de sedimentos finos que indica que el río sigue pasando, pero con muy poca fuerza. Correcto. Y después inmediatamente está la presencia de la ocupación inca. Entonces, varias preguntas. Se ve que la población local no está presente en la Plaza de Armas, no está ocupándola porque pasa el río. Claro. Entonces, la pregunta es ¿por qué los incas eligen ese lugar? Que es la pregunta que usted me hizo. Sí. Y existen varias cosas interesantes. Uno, arqueoastrónomos como Alexis López y Patricio Bustamante han logrado determinar que el día del solsticio de invierno, el 21 de junio, que es el inicio del año indígena, así es, el primer rayo, el Huichepanto, como lo dicen por acá, ¿no? Sí, claro. El primer rayo que asoma en la cordillera pasa por la cumbre del Cerro Hueleno Santa Lucía y proyecta su primera luz en el sector de la Plaza de Armas. Perfecto. O sea, lo primero que se ilumina es el sector de la Plaza de Armas. Entonces, eso había sido identificado previamente por los indígenas locales y ya lo tenían individualizado, determinado como un lugar sagrado. Probablemente, o importante. Por la importancia que le dan ellos al sol, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahora, aparte de eso, la Plaza de Armas está ubicada al pie de un cerro, que es un cerro de características volcánicas muy especiales, porque hay unos basaltos columnares impresionantes. Por lo tanto, puede haber sido una huaca. Había culto a las formaciones geológicas extrañas. Y este es el único cerro de la cuenca, digamos, del Valle del Mapocho, que hay como 40 cerros que tiene estas características. Y permite o hace que el río Mapocho se abra en dos brazos. Así es. Y por lo tanto queda inscrito la Plaza de Armas o el casco histórico en dos brazos de río. Y eso ocurre igual en el Cusco y en otros centros administrativos incaicos. Se va repitiendo el modelo finalmente. Pero hay una tercera explicación muy increíble, que resulta que para ingresar a la cuenca del Mapocho se ingresa por el cordón de Chacabuco y hay un portezuelo por donde pasaba el camino del Inca, e incluso está sacralizado ese portezuelo. Pero al otro lado, 104 kilómetros hacia el sur, está el cordón de Angostura. Y por ahí también estaba el camino del Inca obligado a pasar por el portezuelo de Chava. Si uno traza una línea recta
entre esos dos portezuelos, esa línea pasa bastante aproximadamente cerca de la Plaza de Armas. Ya, se aproxima. Sí, y hay 104 kilómetros de distancia entre un portezuelo y otro. Ya. El punto medio exacto, o sea, 52 kilómetros, es la Plaza de Armas. Y eso no puede ser por casualidad, bajo ningún punto de vista. Entonces existen confluyen varias circunstancias de orden más bien geográfico o astronómico, que hace que ese punto sea sagrado, y yo creo que por eso Quilicanta construye su centro administrativo en ese lugar y no en otro. Claro, y probablemente por alguna razón Pedro Valdivia construyó, o los españoles, la catedral en ese lugar. Un lugar religioso para los incas, termina cubierto por otro lugar religioso de la cristiandad, ¿no? Exactamente. Profesor Esteves, nos quedamos sin tiempo, pero esta pregunta sí tengo que hacérsela de todas maneras, y es saber si se sabe cuál habría sido o habría existido una influencia inca, por ejemplo, en el lugar donde nos encontramos, aquí en la provincia de San Antonio. Débil. O sea, sin lugar a duda, tiene que haber habido cierta influencia, pero uno, reconozco no ser experto en el tema de la costa. Segundo, en este momento no recuerdo sitios importantes incaicos aquí, pese que yo en diciembre me tocó ordenar una colección que excavó Nancy Schwarzenberg, una arqueóloga, y que me llamó mucho la atención porque está justo aquí en San Antonio, no recuerdo bien el nombre del lugar. Son como 20 cajas. Y el material que había ahí es el famoso cerámica Concagua, que es de la población local tardía, pero hay mucha cerámica diaguita. Diaguita, no vi inca ahí. Inca. Entonces, es interesante, yo creo que es un sitio, vale la pena estudiarlo. ¿Por qué? Porque significaría que hay presencia diaguita del norte chico acá, y habría que ver si estos diaguitas llegaron antes de los españoles, perdón, de los incas, o con los incas. Entonces yo creo que aquí falta hacer estudios en la costa. Que concluyamos. Bueno, profesor Esteves, yo le agradezco mucho los minutos que nos ha dado para conversar con usted aquí en nuestro medio de comunicación, en Canal 2 y Chilena FM. Y una conclusión, una reflexión final de lo que significa hoy día saber que Santiago, antes de ser Santiago, era un asentamiento inca. A ver, yo ya que me daba 2 minutos para terminar, me gustaría contestar la segunda pregunta que usted hizo. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia estratégica del Valle del Mapocho? O en otras palabras, ¿por qué el Estado inca lo eligió para instalar ahí este asentamiento importante? Y eso está en otra publicación que se llama Mapocho Incaico Norte, que cualquiera es posterior a esa, de 2016, se puede consultar por internet. Perfecto. Mapocho Incaico Norte. Y ahí nosotros advertimos que la puerta de entrada y salida hacia el extenso llano longitudinal o depresión intermedia es el Valle del Mapocho. O sea, toda esa población que habitaba al sur del cordón de Angostura de Paine hasta Puerto Montt, estamos hablando de 1000 kilómetros de mucha fertilidad, tierras muy fértiles y donde se supone que vivió mucha gente. Esa gente, para conectarse con el resto de América, tenía que hacerlo vía el Valle del Mapocho. Ese era el lugar de más fácil acceso. Todas las otras rutas eran complicadas porque estaba la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, la altura. Entonces, el Estado inca tenía una estrategia que usó en muchas otras partes, una estrategia de control de poblaciones y de gente, que era controlar las cabeceras de valle. Y el Valle del Mapocho pasa a ser la cabecera del llano longitudinal. Entonces, el mejor lugar para controlar la entrada y salida de toda esa gente era el Valle del Mapocho. Y el Valle del Mapocho también era muy fácil de controlar porque estaba encerrado en estos 2 cordones transversales que había que pasarlo solo por los portezuelos. Entonces bastaba con poner una guardia, vigilancia en los controles y controlaba todo. Entonces, esa es la importancia estratégica del Valle del Mapocho. Y eso parece que lo entendió perfectamente Pedro de Valdivia, porque nosotros creemos que antes, mientras organizaba su expedición de conquista de Chile, se habría enterado de esta importancia estratégica del Valle del Mapocho, y
Pedro Valdivia trató de llegar lo más rápido posible al Valle del Mapocho, quedándose poco tiempo en San Pedro de Atacama, poco tiempo en Copiapó, y una vez que llega al Valle del Mapocho no se movió más. Claro. Porque efectivamente encontró aquí que era un buen lugar para control de poblaciones. Y él se sintió seguro ahí también. Y yo diría que el gobierno de Chile, hasta el día de hoy, se quedó ahí en el Valle del Mapocho controlando. Parece que sigue siendo el mejor lugar para controlar el país. Bueno, profesor Estever, yo le agradezco mucho su minuto y gracias por estar con nosotros esta tarde. Bueno, gracias a usted. Hasta luego. Bueno, profesor Rubén Estever, con estas importantes revelaciones sobre nuestra historia, el origen de Santiago, acá en esta edición de Cable Noticias. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.